Aquiles, uno de los guerreros más reconocidos a lo largo de la historia, es sin duda alguna Aquiles, un personaje famoso que tuvo un papel muy relevante en la mitología griega. Un hombre lleno de fuerza, de valentía y de lealtad, cuya única vulnerabilidad era su talón. Fue el líder de los mirmidones, saqueó ciudades enteras y era invencible en batalla, tanto que, únicamente por medio de la intervención divina de Apolo pudo ser detenido, importante dentro de la antigua mitología. Según la historia, era bastante malhumorado y también bastante orgulloso. Era conocido con el nombre de pies ligeros pues tenía una velocidad insuperable. La única debilidad que tenía Aquiles era su talón. Era el hijo de un rey humano y de una ninfa. Recibió el don de pelear mejor que nadie y el de la velocidad. Era bastante vengativo y tenía ataques de ira con mucha facilidad. Era también leal y tenía la capacidad de sacrificar cualquier cosa por su familia o por sus buenos amigos. Cualidades. Aquiles era considerado como un héroe lleno de virtudes, era el más fuerte de todos y el más hábil, y esto al mismo tiempo lo convertía en el más valiente de todos. Tenía un carácter que siempre lo llevaba a la guerra, era audaz y tenía un ímpetu como ningún otro guerrero. Se distinguió como uno de los mejores luchadores, se irritaba con mucha facilidad y para él, la amistad era un asunto de mucha importancia. Historia. De acuerdo a los mitos que existe, la madre de Aquiles, Tetis, vivía muy preocupada por la mortalidad que tenía su hijo y por eso trató por todos los medios de volverlo inmortal. Lo quemaba en el fuego por las noches para luego curar todas sus heridas utilizando un ungüento ambrosial y luego lo sumergía en el río Estigia, cuyas aguas daban invulnerabilidad por parte de los dioses. Sin embargo, Tetis lo sostenía fuerte de uno de sus pies y por eso el agua nunca tocó ese talón. Cuando aún era niño, un vidente le dijo que Aquiles moriría en una de las batallas contra los hombres de Troya, y por eso, su madre decidió disfrazarlo de niña enviándolo también a vivir en Esquiros, una isla, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el destino decía que Aquiles sería un guerrero y él mismo abandonó la isla para poder unirse al ejército. Su madre, intentando las últimas posibilidades de salvarlo, le pidió a Hefesto que le fabricara un escudo y una espada fuerte para que ayudaran a Aquiles a mantenerse a salvo. Aquiles fue herido con una flecha por un guerrero que estaba siendo guiado por Apolo, quien se aseguró de que la flecha lo golpeara en la única parte de su cuerpo que era inmune y vulnerable, su talón, ocasionándole así la muerte. Descripción física. Al haber sido engendrado por una diosa, era hermoso y muy atractivo, era también muy fuerte, alto y musculoso. Su debilidad principal se encontraba en uno de sus talones y era sumamente veloz para movilizarse. Padres. El padre de Aquiles era conocido con el nombre de Peleo, quien era el rey mortal de los Mirmidones, un pueblo que según cuenta la historia, estaba formado por hombres valientes y muy hábiles. Su madre era Tetis, una Nereida que era una diosa. Esposa. Aquiles se enamoró a primera vista de Polixena, hija de Príamo, rey de Troya, quien la había prometido en matrimonio. Sin embargo, cuando la pareja estaba lista para casarse en el templo de Apolo, al arrodillarse Aquiles frente a ella, Paris dispara una flecha guiada por la mano de Apolo logrando clavarla en el talón vulnerable de Aquiles. Según la historia, cuando Aquiles llegó al mundo de los muertos, se casó con Medea, una hechicera, y aunque esto sucedió, se deduce que Aquiles tampoco fue feliz en este aspecto pues cuando Ulises bajó al mundo de los muertos para encontrar a su padre encontró deambulando la sombra de Aquiles. Hijos. El único hijo que tuvo Aquiles se llamó Neoptólemo, quien también era conocido con el nombre de Pirro y que fue hijo de Deidamía, la hija del rey Licomedes. Aquiles en Esciros. La historia cuenta que Aquiles fue disfrazado de niña para que pudiera entrar en la corte del rey de Esquiros o Esciros. En este lugar, Aquiles tuvo una aventura con Deidamía, y con ella tuvo un hijo producto de una relación sexual forzada por parte de Aquiles. Sin embargo, ella no lo acusa pues al enterarse de la verdad decide ayudarle.
Sin embargo, tuvo que abandonar el lugar para asistir a la guerra cuando Odiseo fue a buscarlo ofreciendo regalos y adornos, pues sin él hubiese sido imposible ganar la batalla. Antes de irse, Aquiles le confiesa a Licomedes que ha tenido un hijo con Deidamía, y ella llora por la pérdida de Aquiles insistiendo en acompañarlo a la guerra, cosa a lo que él se opone rotundamente. Ella le pide que por favor no se olvide de su hijo y que le prometa que nunca tendrá hijos con otras mujeres, y Aquiles le jura que un día volverá por ella. Actuación en la guerra de Troya. Esta guerra inició cuando Zeus redujo considerablemente la población de la tierra utilizando una guerra entre los griegos y los troyanos. Para vengarse, Menelao reunió un ejército con los más poderosos y fuertes guerreros de Grecia, incluyendo a Aquiles, y se dirigió hacia Troya para recuperar a su esposa que había sido engañada. Durante el conflicto, Agamenón tomó como esposa a Criseida y su padre intentó comprar la libertad de su hija. Sin embargo, Agamenón, líder de los ejércitos aqueos y hermano de Menelao, se burló de él negándose a liberar a la mujer. Apolo se enojó con los griegos y envió plagas para destruirlos, para que luego Agamenón aceptara finalmente que Criseida regresara con su padre, pero a cambio, pidió una esposa a cambio y solicitó que fuera la esposa de Aquiles, Briseida. Aquiles siguió las instrucciones, pero al mismo tiempo dijo que no pelearía más en nombre de Agamenón. Con él fuera del campo de batalla, los griegos empezaron a perder todas las guerras. Su mejor amigo, Patroclo, hizo un pacto con él y decidieron que él se disfrazaría de Aquiles para que los troyanos pensaran que estaba en el campo de batalla y se retiraran. Apolo se dio cuenta del plan y ayudó al príncipe de Troya a matar a Patroclo. Aquiles, ante esta situación, prometió tomar venganza, persiguió a Héctor a Troya y mató a todos los troyanos que se pusieron en su camino, y mató también a Héctor. Luego arrastró su cuerpo por el camino de regreso y lo tiró a la basura. Aquiles y Patroclo. De acuerdo con la historia, Aquiles y Patroclo, además de ser los mejores amigos desde la infancia, fueron amantes, y es que para los habitantes de la Grecia antigua era hasta cierto punto normal el sentirse atraídos por la belleza de un joven. Los dos participaron juntos en Troya y tras la muerte de Patroclo, Aquiles llora su muerte y no permite que nadie lo entierre. Según la historia, Tetis intentó consolarlo diciéndole que enamorarse de mujeres también sería bueno para él. Aquiles y Héctor. Héctor fue el hombre que mató al mejor amigo de Aquiles, Patroclo, y por esta razón, empezó a hacer todo lo posible por vengarse. Buscó a Héctor hasta que lo logró encontrar, lo mató y luego arrastró su cuerpo sin ropas durante días, por todos los caminos en donde pasaba. Tiempo después, Tetis logró convencerlo de que devolviera el cuerpo a Príamo, padre de Héctor. Cuando Príamo llegó a buscar el cuerpo de su hijo, Aquiles se conmovió, pues era un anciano, y le entregó su cuerpo. Aquiles y Ulises. La historia cuenta que Ulises viajó al mundo de las almas y en ese lugar encontró a Aquiles y entabló una conversación con él. Aquiles le cuenta que preferiría estar aún vivo en lugar de estar en ese lugar como un héroe. A pesar de que Ulises intenta consolarlo por su muerte, Aquiles insiste en que no quiere ser consolado y que antes de estar y reinar sobre los muertos, a él le gustaría servir a otro. Presencia en la cultura popular. En la cultura popular se han hecho una gran cantidad de obras de arte que reflejan la historia de Aquiles durante la guerra de Troya. Este tema también de suma importancia en prácticamente todas las obras de arte que se hicieron en la cerámica griega y en la escultura. Muchos libros y obras de teatro, así como películas y series cuentan su historia.